Dicen que el amor de una madre no tiene límites, que lo da todo sin esperar nada. Yo lo di todo, hasta lo que no sabía que tenía. El día que volví a casa, mis cuadros estaban en el cubo de basura. Nadie me esperaba. Nadie preguntó cómo estaba. Solo había una carta, fría y breve, firmada por mi hijo. Así que me senté en el coche, con las manos temblando sobre el volante. Cerré los ojos y supe que algo dentro de mí, por fin, se había roto. Mi nombre es Inés. Tengo 53 años. Durante décadas fui madre antes que persona. Pero ese día empecé a recordar que también existo. Aquella mañana, el silencio en la cocina era tan espeso como el vapor del café. Encendí la radio solo para apagarla segundos después. No quería música, no quería palabras ajenas, solo el sonido familiar de la cafetera, el crujido del pan en la tostadora, el golpeteo de mis propias dudas en la mente. Había puesto la mesa para dos. Lo hacía por costumbre. Siempre 2 platos, 2 tazas. Como si en algún rincón del tiempo, Daniel aún fuese aquel niño que bajaba descalzo, medio dormido, buscando el primer abrazo del día. Pero la segunda silla llevaba años vacía. Y ese día, más que nunca, me pareció un monumento al abandono. Miré el móvil sobre la encimera. Dudé, pero llamé. ¿Diga? La voz de Daniel al otro lado, seca, como si ya supiera que era yo. Hola, hijo. Solo quería saber si Carla sigue con lo de la alergia al marisco. Estoy preparando arroz con... Mamá, estamos ocupados. Llámame más tarde, ¿vale? Y colgó. Así, sin más. No me dio tiempo a preguntarle si necesitaban algo, si estaban bien, si querían venir a comer el domingo. Apoyé las manos sobre la mesa y cerré los ojos. Sentí una punzada en la espalda, esa que me acompañaba desde el invierno en que cuidé de Daniel, mientras se recuperaba de la operación. Dormía en una butaca de hospital, noche tras noche, contando las gotas del suero como quien cuenta las esperanzas. Nunca le conté que en aquel entonces, para pagar las facturas, vendí la pequeña parcela que mi padre me había dejado en Burgos, esa que íbamos a usar algún día para plantar olivos. Según decía Tom antes de morir, mi marido, mi único amor. La última vez que vi su rostro fue en una foto carnet que vino dentro de un sobre oficial, junto a su anillo de bodas, cubierto de hollín. Tom falleció cuando Daniel tenía 7 años. Una explosión en la fábrica. Se fue en segundos. Yo tuve que aprender a vivir en fragmentos. Desde entonces, convertí cada rincón de la casa en un refugio. Cociné, limpié, bordé. Acompañé a Daniel a cada partido de fútbol, cada fiebre, cada desamor adolescente. Me olvidé de mí, de mis sueños, de mis cuadros, de la beca que había ganado para estudiar arte en Florencia. Todo se quedó en cajas, guardado para más adelante. Pero el más adelante nunca llegó. Respiré hondo, olía a pan tostado y a memoria. Me acerqué al armario del pasillo, aquel donde guardaba los álbumes. Saqué uno al azar. En la portada, una pegatina que decía Verano 1999. Ahí estábamos los tres. Daniel con gafas de buceo, Tom con un sombrero de paja ridículo y yo con pintura en los dedos. Habíamos pasado aquel verano restaurando una casa antigua en Ezcaray. Pintábamos paredes de día, cocinábamos de noche y dormíamos los tres juntos en un colchón en el suelo. Me senté en el suelo de la cocina, el álbum abierto sobre mis piernas. Pasé las páginas con la lentitud de quien desentierra una vida. En una de ellas, Daniel tenía 9 años. Me abrazaba por la espalda mientras yo mezclaba colores en una paleta. Había escrito con su letra infantil, mamá pinta bonito, mamá huele a chocolate. Sonreí, pero fue una sonrisa que dolía. Esa mujer de la foto parecía tan viva. ¿Dónde estaba ahora? Entonces sonó el timbre. Me limpié las manos, cerré el álbum y fui hacia la puerta. Era el cartero. Un sobre, sin remitente. La letra de Carla. Dentro, una sola hoja. Esta ya no es tu casa. Mis padres vendrán en unos días a recoger sus cosas. Gracias por todo, Daniel y Carla. Volví a la cocina. Dejé el sobre la mesa. Me serví una taza de café. Esta vez, solo una. Y supe que algo debía cambiar. No para recuperarlos, sino para recuperarme a mí. Nunca me ha gustado volar. Siempre he tenido esa sensación de que el aire no debería sostener tanto peso. Pero esa vez volví de Florencia sin mirar por la ventanilla. No por miedo, sino porque no quería despedirme. Había llegado solo hacía 2 semanas, con una beca que nunca pensé que ganaría.
una plaza en un curso intensivo sobre pintura renacentista, en la ciudad donde el arte parece salir de las piedras. El primer día, al entrar en el aula, vi los caballetes, los pigmentos, las manos manchadas de óleo de los demás, y sentí que, por fin, había encontrado el lugar donde respiraba como yo. Recuerdo caminar sola por las calles empedradas, comprar uvas en el mercado de San Lorenzo, sentarme frente al arno con una libreta y dejar que el lápiz dijera lo que mi voz no podía. Por primera vez en mucho tiempo, no era madre, ni viuda, ni maestra. Solo era Inés, y eso era suficiente. Hasta que sonó el teléfono. Era Daniel, estaba en casa de un amigo, tenía fiebre. Carla estaba de viaje por trabajo. Nadie podía quedarse con él esa noche. Me tembló la voz cuando le dije que volvería. Me dijo que no hacía falta, que podía cuidarse solo, pero yo escuché algo en su tono, algo que no era fiebre, sino miedo, o quizá fue culpa, la mía, por no estar. Colgué, empaqué en silencio y tomé el primer vuelo a Madrid. No avisé a nadie en la escuela, no recogí el diploma, dejé los pinceles en un vaso con agua al lado de la ventana. A veces, en mis sueños, aún los veo ahí, esperándome. Cuando llegué a casa, Daniel ya estaba mejor. Dormía. Tenía una toalla mojada en la frente y la televisión encendida en bajo volumen. Me senté a su lado, le acaricié el cabello y me dije que había hecho lo correcto. Al día siguiente, me llegó un correo de la academia. Preguntaban si volvería, si necesitaba ayuda. No respondí. Y con los días, la beca expiró. El vuelo de regreso se perdió entre los correos no abiertos y yo volví a ser la de siempre. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado, si hubiera elegido ser egoísta por una vez. Pero entonces pienso que el amor, el verdadero, no se mide en logros, sino en renuncias, aunque duela. El viaje no fue largo, pero el silencio en el coche lo hizo eterno. Volvía de pasar 4 días con Clara, mi amiga de juventud. Ella insistió durante meses. «Te vendrá bien, Inés. Aire nuevo, conversaciones que no empiecen con mamá». Y fui. Paseamos por viñedos, hablamos de nuestros cuerpos envejecidos como si fueran viejos muebles que aún servían. Brindamos por los amores que no llegaron y por los que nunca deberían haber llegado. Me reí de verdad, por primera vez en mucho tiempo. Pero al girar la esquina de mi calle, algo en el pecho se encogió. Como si mi cuerpo supiera antes que mi mente que algo había cambiado. Aparqué frente a la casa. Había una furgoneta blanca delante. Un hombre con guantes de trabajo sacaba bolsas negras. Pensé que serían de los vecinos, pero no. En la acera, junto al contenedor, estaban mis cosas. Reconocí la caja azul donde guardaba mis pinceles secos, una lámpara de cerámica que compré en Toledo y un marco de madera que contenía una de mis primeras acuarelas. La encontré rota, el cristal hecho añicos, el papel arrugado por la humedad. Me agaché y la recogí. Las manos me temblaban, nadie me miraba, nadie se acercaba. Todo ocurría en una calma que dolía más que cualquier grito. La puerta estaba entreabierta. Entré. La casa olía distinto, como si ya no fuera mía. Faltaban los cojines del sofá, las fotos familiares del pasillo, los imanes de viajes en la nevera. Cada objeto ausente era una palabra que ya no se decía. En la entrada, una caja con mi nombre. Dentro, algunos libros. Una bufanda tejida por mi madre y un sobre blanco sin remitente. Lo abrí. Esta ya no es tu casa. Mis padres vendrán en unos días a recoger sus cosas. Gracias por todo, Daniel y Carla. Leí la nota 3 veces, no por no entenderla, sino porque no quería aceptarla. No subí al piso de arriba, no toqué nada más. Me senté en el primer escalón de la escalera. Desde ahí, podía ver el hueco donde solía estar mi cuadro favorito, un paisaje de Escaray. Ahora, solo quedaba una mancha en la pared, como el fantasma de algo que fue. Fuera, la furgoneta arrancó, y yo, con mi acuarela rota en las manos, comprendí que algo había terminado, no una etapa, no una discusión, sino una parte de mí que llevaba años sosteniendo todo sin que nadie lo notara. Me quedé un rato allí sentada, con la nota en la mano. Las palabras eran simples, pero el silencio entre línea y línea gritaba: «Gracias por todo». ¿Qué frase más breve para resumir una vida entera? Miré alrededor. Los muebles seguían en su sitio, pero ya no me pertenecían. Se notaba en los detalles, en las flores secas que había puesto Carla sobre la mesa, en las cortinas nuevas del salón, en la ausencia de mi manta de lana sobre el sillón, como si hubieran ido deshaciendo mi rastro, poco a poco, con la delicadeza de quien no quiere romper, pero sí borrar. Subí despacio las escaleras.
Quería ver con mis propios ojos hasta dónde había llegado el desalojo. En la habitación de Daniel, todo seguía como antes. Libros, ropa, la guitarra que nunca aprendió a tocar. Mi habitación, en cambio, estaba vacía. Literalmente. Solo quedaba el armario empotrado y un leve olor a lavanda que salía de los cajones. Me acerqué al espejo. Me vi. No lloraba. No me reconocía. No porque mi rostro no hubiera cambiado, sino porque mis ojos, ya no esperaban nada, ni una explicación, ni una disculpa. Volví a bajar. Recogí la caja con mis cosas. No pesaba tanto. Lo que me dolía no era el contenido, sino lo que faltaba. Lo invisible, lo no dicho. Salí al porche. El sol caía oblicuo sobre las baldosas. Me senté en el banco de piedra donde solíamos tomar café los domingos por la mañana. Cerré los ojos, escuché a los pájaros. A lo lejos, una radio sonaba desde otra casa. Alguien reía, y entonces pensé en mi madre. En la vez que la vi llorar por primera vez, sentada en la cocina después de que mi padre se fuera con otra mujer. Tenía la mirada vacía, como si una parte de ella se hubiera ido para no volver. Aquella imagen me marcó. Me prometí no ser nunca esa mujer, pero ahora lo era. Respiré hondo. No quería quedarme ni un minuto más. No allí. No así. Cargué con la caja. Salí sin cerrar la puerta. No por olvido, sino porque ya no tenía llave. Ni ganas. Guardé la carta en el bolso. No como recuerdo, sino como prueba. ¿De algo? ¿De todo? Al subir al coche, apoyé la frente contra el volante. No lloré. Las lágrimas son para quien aún espera. Yo ya había entendido. A veces, lo que duele no es que te echen. Es darte cuenta de que nunca pensaron en ti como parte de su futuro. Me senté en el banco más alejado del parque, el que está bajo el castaño, donde casi nunca llega el sol. El aire olía a tierra húmeda y hojas secas. Era lunes por la mañana y no había casi nadie. Solo una mujer paseando un perro diminuto, dos jubilados discutiendo sobre fútbol, y yo, con una caja de cartón a los pies y un marco roto en las manos. Lo miraba sin verlo. La madera estaba astillada, el cristal faltaba por completo, y en el centro mi vieja acuarela de Escaray, aquella que pinté en una tarde de septiembre, seguía doblada, herida, pero viva, como yo. Me pregunté cuánto tiempo había pasado desde la última vez que pinté algo por placer, sin mirar el reloj, sin sentirme culpable. Tal vez 20 años, tal vez más. Desde que Daniel empezó la secundaria, desde que las cuentas se apretaron, desde que Carla entró en nuestras vidas como una tormenta disfrazada de primavera. La verdad es que no tengo nada contra ella. Es inteligente, ambiciosa, organizada, pero siempre sentí que yo le molestaba, no por lo que hacía, sino por lo que representaba. El pasado, lo que ya no encajaba. Recuerdo una vez, en una cena de Navidad, le pregunté si quería que la ayudara con los postres. Me miró con una sonrisa seca y dijo, «Gracias, Inés, pero ya tenemos todo controlado». Todo controlado. Pensé en esa frase mientras pasaba los dedos sobre el papel arrugado. Yo también creía tenerlo todo controlado, que el amor era suficiente, que darlo todo era garantía de permanencia, pero nadie te avisa de que incluso el amor más profundo puede ser olvidado, archivado, reemplazado por una nueva vida donde tú ya no entras. Alcé la vista. Un niño perseguía palomas por la explanada. Su madre lo miraba con ternura, cámara en mano, y me vi reflejada en ella, no por la juventud, sino por la mirada. Esa mezcla de orgullo y temor que solo una madre conoce. Yo también corrí detrás de Daniel. Yo también celebré cada diente que se le cayó, cada dibujo que trajo del colegio, cada derrota que no le dolió tanto porque yo estaba ahí para abrazarlo. Ahora él me dejaba fuera, literalmente. Sentí el impulso de llamar, de exigir una explicación. Pero, ¿para qué? Hay batallas que se pierden sin ruido, como la mía. Una pelea silenciosa, sin gritos, sin golpes, solo ausencia. Cuando Daniel tenía 17 años, estuvo a punto de morir. Una meningitis bacteriana. Todo ocurrió en 2 días. El dolor de cabeza, la fiebre, la urgencia. Y luego, el silencio de una habitación de hospital. Con él, inmóvil, conectado a máquinas que pitaban sin compasión. Yo no dormí, no comí. Solo me sentaba al borde de su cama y le hablaba. De cuando era pequeño y se escondía debajo de la mesa con sus libros. De cómo quería ser astronauta y luego veterinario. De cómo Tom solía hacerle reír imitando a pétalos políticos del telediario. Le hablaba como quien lanza sogas a un naufragio, esperando que alguna llegara a su orilla. Una noche
mientras le cambiaban el suero. El médico se acercó con expresión grave. Me habló de probabilidades, de secuelas, de decisiones. Yo solo podía pensar en su mano, tan fría, tan quieta. Le cogí los dedos y le susurré que me quedaría, que no importaba el tiempo ni el esfuerzo, que no me iría. Al tercer día, Daniel abrió los ojos. No habló, no sonrió, pero me miró y supe que seguía ahí. Semanas después, cuando llegó la factura del tratamiento, entendí que debía elegir. Tenía unos ahorros modestos, sí, pero no suficientes. Fue entonces cuando pensé en la parcela en Burgos, aquella tierra seca, con almendros y piedras que mi padre me dejó como herencia. Él siempre decía que algún día plantaríamos una casa allí, que cuando nos jubiláramos construiríamos algo pequeño, con un porche y una chimenea. Fui a la notaría sin decírselo a nadie. Vendí la tierra por menos de su valor. Pero el dinero alcanzó. Pagué la clínica, los medicamentos, la rehabilitación. Incluso sobró para que Daniel pudiera seguir con sus estudios sin preocuparse por nada. Nunca le conté ese detalle. Él pensaba que el seguro lo había cubierto o que la ayuda del gobierno había sido suficiente. No quise que lo supiera. Porque el amor verdadero, el que nace del alma, no necesita recibos ni agradecimientos. A veces, en las noches más silenciosas, cierro los ojos y me veo en aquel campo de Burgos, entre los almendros. El aire seco, el olor a tierra vieja. Me imagino la casa que nunca construimos, la chimenea, los libros, la paz. Y entonces me pregunto si alguna parte de mí también se vendió con esa tierra. Carla nunca me gritó, nunca me insultó, nunca fue abiertamente cruel. Y sin embargo, su mera presencia me hacía sentir como si estorbara. Era algo en su tono, en la forma en que bajaba la mirada cuando hablaba conmigo. Como si me soportara por cortesía. Como si mi lugar en la vida de Daniel fuera una reliquia que pronto habría que guardar en una vitrina. Algo bonito, sí, pero incómodo, que no combina con la decoración nueva. Recuerdo una mañana de abril, justo después de que se mudaran a casa. Yo había preparado bizcocho de naranja, su favorito, el que Tom solía hacer los domingos. Fui a dejarlo en la cocina y Carla estaba allí, sentada junto a la ventana leyendo. La luz de primavera entraba por los visillos, suave, tibia, pero ella parecía ajena a todo. Le dije buenos días. Ella levantó la vista, sonrió apenas y volvió a su libro. Nada más. Cuando salí de la cocina, me di cuenta de que el bizcocho seguía en mis manos. Nadie me había pedido que lo trajera. Nadie lo esperaba. Con el tiempo, comencé a notar pequeños cambios. Mis fotos desaparecían de las estanterías. Las flores del jardín eran otras. Los manteles cambiaban de color. Un día, encontré mis libros de arte en una caja en el garaje. Pregunté por ellos y Carla dijo, estaban ocupando espacio en el salón. Pensé que estarían mejor guardados. Lo dijo con educación, con esa sonrisa que no llegan a los ojos. Yo asentí, como siempre, porque durante mucho tiempo creí que amar a tu hijo también significaba aceptar todo lo que él traía consigo, aunque eso significara perderme de a poco, silenciarme. Pero hubo una tarde en particular que no olvido. Era otoño. El sol entraba oblicuo por las ventanas del salón. Carla regaba unas plantas. Yo cosía en silencio. Entonces ella me dijo, sin mirarme, Inés, ¿alguna vez pensaste en mudarte a un sitio más tranquilo? No supe qué responder. Me limité a sonreír, pero dentro de mí algo se quebró. Esa fue la primera vez que entendí que me estaban invitando a irme, con elegancia, con sutileza, con la luz suave de las 5 de la tarde como testigo. Me fui a mi cuarto y me senté en la cama. Miré mis manos. Pensé en todo lo que había dado, en cómo me había diluido en ellos, y en ese momento me pregunté si el amor que no se ve también desaparece. Si todo lo que había hecho con ternura podía ser barrido por un par de frases bien dichas y una sonrisa contenida. Esa noche soñé con la casa de Burgos, pero esta vez estaba vacía, sin muebles, sin cuadros, solo yo en el centro, rodeada de silencio, y comprendí que quizá había confundido amor con desaparición. Lucía siempre fue más valiente que yo, más directa, más ruidosa. Decía lo que pensaba, incluso cuando dolía. Tenía esa manera de mirar que desnudaba a las personas sin necesidad de palabras. Éramos amigas desde la adolescencia, y aunque la vida nos llevó por caminos distintos, siempre volvía, como el viento norte que sopla en Logroño cada otoño, inesperado pero constante. Murió hace 3 años. Cáncer de pulmón, ni siquiera fumaba. La visité cada semana en el hospital.
En una de esas visitas, mientras el suero goteaba y la tele murmuraba de fondo, me miró con esos ojos ya cansados y me dijo algo que entonces no supe valorar. Guarda una copia de todo, Inés, incluso de lo que crees seguro. Nunca se sabe. Lo dijo como quien habla del tiempo, sin dramatismo. Pero ahora, sentada sola en mi antiguo estudio, esa frase resonaba como un eco. Abrí el armario empotrado, el que no abría desde que Tom murió. Allí estaba la caja, de cartón grueso, sin etiqueta, polvorienta. La había escondido detrás de unas mantas viejas. Casi me olvidé de su existencia. La llevé al suelo. Me senté con las piernas cruzadas como cuando era niña y empezaba un álbum nuevo. Quité la tapa con cuidado. Dentro, sobres amarillos, carpetas de plástico, recibos, fotos, cartas dobladas. Todo olía a otro tiempo. Fui sacando los papeles uno a uno. Contratos antiguos, recetas médicas, certificados del colegio de Daniel. Cada documento era una grieta en la memoria, hasta que encontré una carpeta azul, delgada, cerrada con un clip oxidado. La abrí. Ahí estaba. Escritura de propiedad, nombre del titular, Inés del Canto. Dirección, calle Mayor, número 18, Logroño. Tuve que leerlo 2 veces. El corazón me latía en las sienes. Me puse de pie, la hoja temblando entre los dedos. Caminé por el estudio con pasos cortos, sin saber qué hacer. Aquel papel, olvidado entre tantos recuerdos, decía lo que nadie parecía querer recordar, que la casa era mía. Legalmente, formalmente, indiscutiblemente. Me senté en el sillón junto a la ventana. Afuera, las nubes comenzaban a abrirse. Un rayo de luz tibia entró y cayó justo sobre la hoja. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no reconocí de inmediato. No era alegría, no era rabia. Era una mezcla antigua, casi olvidada, era valor. Sostuve el papel como si fuera algo frágil, como si pudiera romperse con solo mirarlo demasiado. Pero no, era firme. Estaba sellado. Estaba a mi nombre. Me quedé allí, sentada frente a la ventana, observando cómo la luz del final de la tarde se filtraba entre los visillos. Era la misma ventana donde años atrás me sentaba a bordar mientras Daniel hacía los deberes. La misma desde la que vi llegar el coche fúnebre con el cuerpo de Tom. La misma donde esperé tantas veces, con el corazón inquieto, a que mi hijo regresara tarde sin avisar. Y ahora, frente a esa misma luz, con el silencio de la habitación como único testigo, algo dentro de mí cambió. No fue un estallido, no fue furia, fue un latido, lento, firme, como si el cuerpo recordara que aún estaba vivo. Volví a leer la escritura. Aún no entendía por qué ellos pensaban que podían echarme. Tal vez creían que la casa era de Daniel. Tal vez simplemente no les importaba. O quizás, con esa frialdad que a veces acompaña a la juventud, supusieron que yo no reclamaría nada, que me iría sin molestar, que me disolvería como el vapor de una taza de té que se enfría en la mesa. Y casi lo había hecho, casi. Me levanté. Fui a la cocina, puse agua a calentar. Necesitaba una infusión, algo que me anclara. Mientras el agua hervía, abrí el cajón donde solía guardar sobres y sellos. Busqué una carpeta vacía y guardé dentro la escritura, con cuidado, como si fuera un amuleto. La dejé sobre la mesa, a la vista. No quería esconderla. Ya no. Me miré en el espejo del pasillo. El rostro era el mismo. Las ojeras, las arrugas en la comisura de los labios, el gesto cansado. Pero los ojos eran distintos. Había una claridad nueva, como si alguien hubiera encendido una vela desde dentro. Respiré hondo. No sabía aún qué iba a hacer, pero sabía una cosa. Ya no estaba dispuesta a desaparecer. Lucía tenía razón. Guardar una copia era una forma de recordarse a una misma que también se tiene derecho a existir, a permanecer, a decir no. Tomé la carpeta con las 2 manos y en ese gesto, sencillo, nació una decisión. Ricardo Herrera aún conservaba el mismo despacho de siempre. Pequeño, con las paredes revestidas de madera oscura, el olor a papel antiguo flotando en el aire y una lámpara de escritorio verde que parecía no haberse apagado en décadas. Hacía más de 15 años que no lo veía. Me ayudó con los papeles cuando Tom murió. Fue él quien redactó el testamento y quien me acompañó, con su voz pausada y su corbata torcida, en los días más confusos de mi vida.
No hizo falta explicar demasiado. Me vio entrar con la carpeta en la mano y supo que venía cargada de más que documentos. Me ofreció asiento sin sonreír, como solía hacer cuando algo era serio. Le pasé la escritura. La leyó en silencio, moviendo los labios sin emitir sonido, como si las palabras necesitaran pasar primero por su garganta para adquirir peso legal. «Está en orden», dijo al final, levantando la vista. «Esta casa es suya, Inés. No hay duda». Me quedé callada unos segundos, agradecida, sí, pero también sorprendida, como si necesitara escucharlo en voz alta para que la realidad se solidificara. «Entonces, ¿puedo pedirles que se marchen?» «No solo puede, tiene el derecho. Y el deber, si me permite decirlo», asentí. Él volvió a mirar el documento. Luego sacó una libreta y comenzó a anotar fechas, nombres, plazos. «Redactaremos una notificación formal. Les daremos 30 días para abandonar el domicilio, de forma legal, correcta, sin rodeos y sin necesidad de juicio, a menos que se nieguen». Su voz tenía la calma de quien ha visto muchos conflictos y sabe que la justicia, como el tiempo, a veces camina despacio, pero no se detiene. Yo lo escuchaba todo con atención, pero también con cierta distancia, como si mi cuerpo estuviera allí, tomando nota. Y mi alma aún dudara si realmente merecía hacer esto, si no era demasiado tarde, demasiado duro. Ricardo me miró como adivinando ese nudo en mi garganta. «No está siendo cruel, Inés. Está recuperando lo que es suyo. No confunda dignidad con dureza». Sus palabras me tocaron más de lo que esperaba. Salí del despacho con el sobre en la mano y el corazón más ligero. Afuera, Logroño olía a pan, recién hecho. El aire tenía esa frescura de los días que empiezan de nuevo. Y por primera vez en semanas sentí que yo también estaba empezando algo. No un proceso legal, una restitución íntima. Siempre pensé que aquel estudio era un lujo que no merecía. Lo alquilé hace años con la excusa de volver a pintar, de tener un espacio solo mío. Pero pronto se llenó de cajas, de cosas sin sitio, de silencios acumulados. Como tantos sueños de mujeres como yo, postergados, arrinconados, callados. Pero ese día, con la carpeta bajo el brazo y la decisión todavía temblando en mis venas, fui hasta allí como quien regresa a un lugar secreto que nunca debió abandonar. Subí las escaleras despacio. La cerradura seguía siendo torpe. Al abrir la puerta, el olor a madera vieja y humedad me abrazó. Había polvo sobre las repisas, telarañas tímidas en los rincones, pero también una ventana alta que dejaba entrar la luz del norte. Firme, clara, como una promesa. Dejé la carpeta sobre la mesa y comencé a limpiar. No como quien limpia una habitación, sino como quien desentierra algo que estaba vivo. Barrí con fuerza. Abrí los cajones. Tiré lo que no servía. Rescaté mi caballete, mis acuarelas, los pinceles que creía haber perdido, uno a uno, como si fueran armas olvidadas. Esa noche dormí allí, en un colchón fino sobre el suelo. No había calefacción, pero tampoco hacía frío. Me arropé con la manta de cuadros que heredé de mi madre, esa que usaba cuando Daniel era pequeño y se resfriaba. Antes de dormir, escribí en un cuaderno viejo: 30 días. Este es el inicio. No era una amenaza, era un plazo, un borde, un punto de no retorno. Al día siguiente, volví a casa solo para recoger algunas cosas. Ropa, documentos, mi taza favorita. Carla no estaba. Daniel me miró sorprendido, casi asustado. No dije mucho. Solo le entregué el sobre con la notificación que Ricardo había preparado. Lo tomó sin abrirlo. Me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí, pero no de forma automática, sino verdadera, porque por primera vez en mucho tiempo estaba haciendo algo por mí. No por amor, no por deber, por justicia. Volví al estudio al atardecer. Puse agua para té. Coloqué mis libros en estantes, abrí una hoja en blanco sobre la mesa. Y entendí que mi plan no era solo recuperar una casa. Era recuperar el espacio que durante años había cedido, poco a poco, sin notarlo. Ese lugar ya no era solo un estudio, era mi territorio. No fui con rabia, fui con claridad, con la calma de quien ya no necesita gritar para hacerse oír. Volví a la casa un martes por la mañana. Carla estaba en la cocina, preparando café. Daniel aún no había salido hasta trabajar. El ambiente olía a tostadas y a atención contenida. Me senté en la mesa del comedor, la misma donde durante años serví sopa caliente, lavé manchas de vino y escuché historias del colegio. Ahora era otro lugar, otro tono, otra temperatura. Saqué el sobre del bolso y lo dejé frente a ellos. Carla no lo tocó.
Daniel lo abrió con dedos torpes, como si supiera que lo que iba a leer no le iba a gustar. El silencio fue largo. 30 días. Una frase breve, pero precisa. Un aviso legal. Una petición legítima. Daniel me miró sin decir nada. Su expresión era una mezcla de incredulidad y desconcierto, como si no terminara de entender que yo también tenía un umbral, que también podía decir basta. Carla, en cambio, sonrió. Esa sonrisa suya, pequeña y crispada, como una línea fina dibujada con cuchilla. No dijo nada, no tenía que hacerlo. Tomé aire, les hablé sin levantar la voz. No los estoy echando, solo estoy recuperando lo que es mío, legalmente, emocionalmente y en todo el sentido que cuenta. Nadie respondió. Abrí el bolso otra vez y saqué un segundo sobre. Dentro había un cheque, una cantidad suficiente para alquilar un piso modesto durante unos meses. No por caridad, no por culpa, por humanidad. No quiero conflictos, pero tampoco quiero seguir siendo invisible. Me levanté, dejé los 2 sobres sobre la mesa. Antes de salir, pasé la mirada por el salón. Ya no me dolía, no como antes, porque por primera vez el peso no estaba sobre mis hombros, sino sobre su conciencia. Al cerrar la puerta, sentí algo inesperado. No fue tristeza, ni alivio, fue dignidad. No de la que se grita, sino de la que se respira. Volví al estudio caminando. El sol de media mañana caía sobre los tejados. La ciudad seguía con su ruido habitual, indiferente a mi pequeña revolución. Al llegar, abrí la ventana, dejé que entrara el aire. Me senté frente al caballete y antes de coger el pincel, pensé, 30 días. Y 30 días para volver a mí. Elegí ese café a propósito, no el más bonito ni el más moderno. Uno discreto, con manteles de cuadros y servilletas de papel. Un lugar donde nadie mira demasiado, donde los camareros no hacen preguntas, donde el silencio tiene permiso para quedarse en la mesa. Me senté junto a la ventana. Había pedido un té rojo. Frente a mí, la taza humeaba con paciencia. Llevaba puesta la blusa azul oscuro, esa que siempre guardé para las reuniones importantes, aunque nunca me invitaran a muchas. Me había maquillado apenas. Solo un poco de color en los labios y un toque en los ojos. No para gustar. Para recordarme que existo. Llegaron 10 minutos tarde. Carla primero, con su abrigo beige impoluto y el gesto contenido. Luego Daniel, con las manos en los bolsillos, la cabeza baja, como si aún no supiera cómo posicionarse en esta escena. No hubo abrazos, ni besos, solo un leve asentimiento de cabeza. Carla pidió un café solo. Daniel, nada, yo fui directa. No vengo a discutir, ni a justificarme. Solo quería verlos cara a cara antes de que acabe el plazo. Me miraron sin hablar, así que seguí. Sé que esto les incomoda, que no lo esperaban, pero es lo que corresponde. Esta casa fue mía. Sigue siéndolo. Y no pienso renunciar a lo poco que me queda por delicadeza. Daniel tragó saliva. Carla entrecerró los ojos, como evaluando la temperatura de mis palabras. No los odio, añadí. No estoy buscando venganza. Solo estoy poniendo límites. Algo que nunca supe hacer, ni siquiera con ustedes. Sentí que mi voz no temblaba, que las palabras salían con una firmeza nueva. Como si por fin mi garganta se hubiera acostumbrado a decir lo que mi alma calló durante años. El camarero se acercó a dejar el café de Carla. Ella no lo miró. No los estoy echando, repetí. Estoy recuperando lo que es mío y ofreciéndoles incluso una ayuda para que empiecen en otro lugar. Eso está en el sobre. Carla bajó la vista. Daniel tampoco dijo nada. Solo apretaba los labios. Yo terminé mi té. Dejé una moneda junto a la taza. Me levanté despacio, miré por última vez a mi hijo. Ese niño que alimenté con cucharita, que cuidé entre fiebre y miedo, que vi dormir durante semanas en una cama de hospital. Ya no esperaba comprensión, solo quería que me vieran. Y por un segundo, cuando nuestros ojos se cruzaron, juraría que lo hizo. Había tantas cosas que podría haber dicho, tantos reproches que me roían la lengua desde hace años, pero no valía la pena, porque lo importante ya estaba dicho. Y lo que no se dice, a veces, pesa más. Carla suspiró con fuerza. Esa clase de suspiro que busca atención. Movió la cucharilla dentro de la taza, como si así pudiera revolver también el malestar. No sabíamos que te afectaría hasta ahí, murmuró sin mirarme directamente. Pensamos que ibas a entender. ¿Entender qué? Pregunté sin alzar la voz.
¿Que debía desaparecer sin hacer ruido? ¿Que mi lugar en esta familia era temporal? Silencio. Daniel tenía los ojos clavados en la mesa, como si fuera una situación ajena, como si no supiera qué parte le tocaba en todo esto. Pero lo sabía perfectamente. No vengo aquí a pedir explicaciones, continué, ni a recordar lo que hice, porque eso ya no cambia nada. Solo quiero que sepan que esta decisión no viene de la rabia, viene del amor propio y de la necesidad de poner un límite donde antes solo hubo entrega. Carla frunció los labios. Iba a responder, pero se contuvo. A su lado, Daniel al fin levantó la mirada. «Mamá», empezó, pero se detuvo. Solo eso. «Mamá». Y por un momento volví a ver en sus ojos al niño que lloraba en mis brazos después de una pesadilla, al adolescente que no podía dormir cuando Tom murió, a ese hijo que alguna vez confió en mí por encima de todo. Pero ese momento pasó. «No les estoy haciendo daño», dije con calma. «Solo estoy tomando lo que siempre fue mío. No necesito que estén de acuerdo, solo que lo acepten». Me levanté sin prisa. Dejé sobre la mesa las llaves de la casa antigua, una copia por si necesitaban recoger algo más. Aún les quedaban días, y yo no pensaba hacer de ese tiempo una guerra. Antes de salir, miré a Carla. Su expresión era una máscara rígida, pero sus manos estaban tensas. Ahí estaba su verdad. A Daniel le dediqué una última mirada, corta, honesta. No había lágrimas, ni abrazos, ni dramatismo. Solo la sensación, firme y callada, de haber recuperado algo que llevaba demasiado tiempo perdido, mi voz. Carla suspiró por tercera vez. Esta vez, más largo, más audible, como si su incomodidad mereciera un reconocimiento público. «Esto es uno innecesario», dijo al fin. «Podríamos haberlo hablado en casa, como adultos, sin abogados, sin fechas límite». La miré, no con ira, con compasión. «Intenté hablar durante años», respondí. «Pero cuando solo uno habla, no es conversación, es monólogo». Daniel seguía en silencio. Su mirada iba del suelo a la taza vacía. Yo lo conocía bien. Su manera de callar no era indiferencia, era cobardía. Esa que hereda el hijo cuando ha visto a su madre callar demasiado tiempo. Saqué el sobre blanco del bolso, lo coloqué sobre la mesa, frente a ellos. «Aquí está el último gesto que haré por ustedes. Es un cheque. No lo doy por obligación, ni por culpa. Lo doy porque aún me queda humanidad, a pesar de todo». Carla frunció el ceño. «No necesitamos tu dinero. Entonces no lo uses. Pero no digas que no lo ofrecí. No lo abrieron, no lo tocaron. Era como si el papel quemara. Como si aceptar ese sobre fuera reconocer que por una vez el poder de decidir no estaba en sus manos. Yo no esperaba gratitud, ni disculpas. Solo deseaba cerrar un ciclo sin deuda emocional». Daniel alzó la vista, por fin, y en sus ojos no había odio. Había algo peor. Había vacío. Como si se negara a ver. Como si mirar demasiado de cerca lo obligara a enfrentarse a lo que ha elegido no sentir. Me levanté. Pagué mi parte. No esperé que ellos se movieran. Caminé hasta la puerta del café con pasos firmes. Afuera, el cielo estaba gris, pero no llovía. Era uno de esos días en que el aire huele a cambio. Antes de salir, me giré un instante. Los vi allí, sentados, inmóviles, como figuras de porcelana mal colocadas, sin saber muy bien si lo que se había roto podía repararse. No lo sé. Tampoco es mi tarea descubrirlo. Ese sobre la mesa era lo último que les daba. Después de eso, solo quedaba lo que había decidido quedarme para mí, mi vida. Me quedé parada al otro lado de la calle, frente a la casa, mi casa. Desde allí podía ver las ventanas del salón. La cortina del lado derecho estaba mal colgada, como siempre. Una manía de Carla que nunca quise corregir. Ahora ya no era asunto mío. No tenía las llaves en el bolsillo. Las había dejado sobre la mesa, junto al cheque, sin dramatismos. Porque la verdadera ruptura no hace ruido, solo deja eco. Ellos aún no sabían que yo estaba allí. No necesitaba que lo supieran. No buscaba reacción. Solo necesitaba mirar por última vez, sin rabia, sin nostalgia, sin deseo de volver. Me abrigué mejor. El viento de La Rioja siempre llega con verdad. Cruza la piel, entra en los huesos, limpia. Las luces del interior estaban encendidas. Se movían siluetas, sombras tenues. No pude distinguir si hablaban, si discutían, si me nombraban. Me era indiferente. No sentía tristeza, tampoco alivio. Era algo más sutil, más hondo.
como si mi cuerpo empezara a soltar peso que no sabía que cargaba. Durante años, esta casa fue mi todo, mi refugio, mi cárcel, el escenario donde desaparecí en nombre de otros, donde el amor se confundió con obediencia, donde cada silencio que tragué construyó la comodidad de los demás. Ahora, desde esa acera, la veía como lo que era, una estructura, 4 paredes, un techo, nada más, nada menos. Respiré hondo. El aire olía a hojas secas y pan recién hecho. Alguien pasó con un perro, me saludó con la cabeza. Respondí con una leve inclinación y entonces lo sentí. No en el corazón, no en la mente, lo sentí en la mirada. Estaba viendo sin miedo, sin culpa, sin necesidad de explicación. No lloré, no sonreí, simplemente me quedé allí, unos segundos más, hasta que la imagen de esa casa perdió todo poder sobre mí. Luego di la vuelta y caminé sin mirar atrás. La primera mañana en el estudio no fue silenciosa, fue distinta. Sonaba el crujido de la madera bajo mis pasos, el zumbido de una cafetera vieja que aún funcionaba, el roce de las cortinas finas cuando el viento de julio entraba por la ventana. La luz llenaba la habitación con una generosidad que no recordaba haber sentido en años. Era como si aquel lugar me estuviera esperando, como si cada rincón me dijera, ahora sí, ahora es el momento. Coloqué una pequeña alfombra en el centro, puse una silla junto al ventanal y sobre una mesita de hierro dejé un jarrón con flores secas, lavanda, espigas, ramas de eucalipto. Nada costoso, pero bello. Bello como las cosas simples cuando uno aprende a ver. Fui hasta el armario donde guardaba mis materiales de pintura. El olor a óleo viejo, a papel envejecido, a madera sin barnizar me golpeó con ternura. Abrí las cajas como quien abre un diario íntimo que no se atreve a leer del todo, pero que necesita tocar para recordar quién fue. Saqué los pinceles. Muchos estaban resecos, otros doblados, como mis propias manos que ahora se movían con una torpeza serena. Encontré una paleta con restos de colores secos, de otra vida, de otra Inés. No los raspé, los dejé allí, como testigos. Monté el caballete, coloqué una hoja nueva, blanca. Demasiado blanca al principio. Me quedé mirándola largo rato con el pincel en la mano, sin pintar, solo respirando. Pintar era eso, respirar. No tenía un plan. No buscaba hacer una obra, ni representar nada. Solo quería empezar. Dejar que la mano hablara antes que la cabeza. Que el cuerpo dijera lo que el alma aún no podía poner en palabras. El primer trazo fue verde. Verde musgo. Como los árboles que veía desde la ventana de la casa donde crecí. El segundo, azul profundo, como las noches de invierno en Logroño, cuando el cielo parece más cerca que nunca. Después vino el rojo, no uno violento, uno cálido, terroso, como los labios que no besan, pero recuerdan. Los colores comenzaron a mezclarse sin lógica. No importaba. No estaba haciendo algo bonito, estaba haciendo algo mío. Pinté durante horas, perdí la noción del tiempo. A veces paraba para beber agua, para mirar por la ventana, para estirar los dedos, pero volvía, siempre volvía al lienzo, como si allí pudiera volver a mí. Al caer la tarde, me senté en el suelo, frente al cuadro inacabado. No era arte, pero era verdad, y en ese momento la verdad era suficiente. Encendí una pequeña lámpara de mesa. Puse música suave, de esa que no llena la habitación, sino que la acompaña. Luego saqué de una caja la manta vieja de mi madre. Tenía hilos sueltos, bordados desparejos, manchas que ya no salían. La extendí sobre mis piernas y comencé a coser. No sabía por qué lo hacía. Tal vez por ternura, tal vez por instinto, o porque cada puntada era una forma de decirme, aún puedes cuidar algo, aunque solo sea esto. La aguja atravesaba la tela con un ritmo lento pero firme, como si tejiera con ella una forma nueva de estar en el mundo. No escuché ningún coche. Ningún teléfono sonó. Nadie llamó la Pespomo a la puerta. Y no lo necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era abandono, era compañía. Nos conocimos por casualidad, aunque, si soy honesta, ya no creo en las casualidades. Elena vivía 2 pisos más abajo. Un martes por la tarde, se confundió de timbre. Venía con una bolsa de naranjas y un tarro de mermelada casera. Se disculpó con una sonrisa tímida, la misma que después reconocí como su forma habitual de entrar en el mundo, con cuidado pero sin miedo. «Perdona, soy nueva en el edificio», me dijo. «Creo que toqué el timbre equivocado, pero
¿Te apetece un poco de mermelada de ciruela? Me reí. La primera risa verdadera en semanas, no por la oferta, sino por la escena en sí. Una mujer que ofrece mermelada a una desconocida. ¿Quién hace eso hoy? La invité a pasar. La casa olía a pintura fresca y a café recalentado. Elena se sentó sin ceremonia en la silla junto al ventanal, miró mis pinceles y mis telas con interés genuino. ¿Pintas?, preguntó, tocando un trapo manchado con la yema de los dedos. Estoy volviendo a intentarlo, respondí. Como quien vuelve a andar después de mucho estar sentada. Ella asintió, como si entendiera perfectamente. Hablamos poco al principio, frases cortas, sips de té, silencios cómodos. Como si las dos supiéramos que las historias no necesitan contarse todas de golpe. Se dejan caer, se cuelan entre sorbo y sorbo. Me contó que se había divorciado hacía poco, que después de 32 años de matrimonio, una mañana simplemente supo que no quería desayunar con la misma persona ni un día más, que su hija vivía en Oviedo, que adoraba leer novela negra y que nunca aprendió a tal hacer lentejas sin que se le pegaran. Yo no dije mucho de mi vida, solo lo justo, pero no me preguntó más, no por indiferencia, sino por respeto. Volvió al día siguiente con una tetera y un bizcocho de manzana. Luego, otro día más, con unas postales viejas de Toledo, después con un libro, luego con unas agujas de tejer. Cuando me quise dar cuenta, sus cosas empezaban a mezclarse con las mías. Una tarde, mientras cosíamos juntas frente a la radio, se echó hacia atrás y dijo, ¿sabes lo que más echo de menos? Reírme con alguien que no espere nada a cambio. Yo la miré, y sin pensarlo, solté una carcajada, no por algo en particular, ni siquiera por sus palabras, sino porque su presencia era, en sí misma, un alivio. Ella se unió, reímos como niñas que han descubierto un secreto, como mujeres que han sobrevivido a demasiados inviernos y aún así no le temen al frío. El sonido de nuestra risa llenó el estudio, rebotó en las paredes, en los pinceles, en las flores secas. Fue un sonido redondo, pleno, vivo. Cuando se fue esa noche, me quedé mirando la puerta cerrada, con una sonrisa todavía flotando en el aire. Pensé en todas las veces que confundí el amor con sacrificio, la entrega con desaparición, el silencio con virtud. Y ahí, en ese instante, supe algo simple, pero profundo. El corazón también necesita amigas. Esa mañana saqué el sobre del cajón del armario. Era un sobre azul claro, sin nada escrito fuera. Dentro estaba el extracto de mi cuenta de ahorros. Me senté con la espalda recta, la mesa limpia, la ventana bien abierta. La luz entraba sin pedir permiso. La cifra estaba allí, clara, con ceros que antes me habrían asustado. No era una fortuna, pero era suficiente para empezar de nuevo. O para volver a mí, que a estas alturas viene a ser lo mismo. Lo miré como si fuera un mapa en blanco con todos los caminos aún por dibujar. Podía viajar. Siempre soñé con volver a Florencia, con caminar por las callejuelas del Trastevere en Roma, con ver la luz de Lisboa desde el mirador de Santa Catarina. Podía tomar un tren y dejar que las estaciones me eligieran a mí. Podía comprar un coche, uno pequeño, sin pretensiones, con el que ir a ver a Lucía, si aún estuviera viva, con el que perderme en los pueblos de montaña, comer pan con aceite en terrazas donde nadie me conociera. Podía alquilar un piso más grande, uno con una terraza donde plantar geranios, con una bañera antigua y suelo hidráulico. Podía tener un espacio para pintar sin mover los muebles, una habitación para invitar a Elena a quedarse. O podía no hacer nada, guardar el dinero, dormir tranquila sabiendo que no dependía de nadie, que si enfermaba, si un día no podía más, no tendría que llamar a Daniel ni a Carla, que el miedo ya no tendría poder de chantaje sobre mi vejez. Las opciones eran tantas que dolía. Porque elegir también es renunciar. Y yo había pasado media vida sin elegir nada por mí misma. Tomé aire, cerré los ojos, escuché los sonidos de la calle, el panadero gritando su oferta, el autobús girando en la esquina, un niño llorando en el parque. Todo era vida, vida sin guión, sin aprobación externa. Volví a abrir los ojos. Mis dedos rozaron la esquina del papel. Pensé en cuántas veces había abierto sobres, temiendo su contenido, facturas, cartas frías, noticias que cambian destinos. Esta vez, no. Esta vez, era yo la que tenía algo en las manos, algo mío. Me pregunté qué haría Tom si estuviera aquí. Me pregunté si estaría orgulloso de verme así, sola pero de pie, libre, aunque con heridas.
Me pregunté si sabría lo difícil que fue llegar hasta esta mesa, con este sobre, con esta posibilidad real de futuro. Elena tocó el timbre. Me trajo pan de nueces, nos servimos té y hablamos de tonterías. El precio de las verduras, una película antigua, una vecina que cantaba coplas en la ducha. Ella no preguntó por el sobre, pero lo vio. Yo tampoco lo escondí, porque por primera vez, tener algo entre las manos no era motivo de vergüenza. Era una semilla, una promesa, una decisión que aún no tenía forma, pero que ya había empezado a crecer. Me tomó varias semanas decidirlo. No porque dudara de querer hacerlo, sino porque necesitaba entender por qué. Un sábado por la mañana fui al refugio Clara Campoamor. Había oído hablar de ese lugar años atrás, pero nunca me había acercado. En ese tiempo todavía pensaba que esas historias no eran las mías, que las mujeres que iban allí tenían otro tipo de heridas, otro tipo de vida. Ahora sabía que no, que hay 1000 formas de perderse y 1000 más de encontrar el camino de vuelta. El edificio era sencillo, con una fachada pintada de blanco y ventanas llenas de plantas. Había niños corriendo por el pasillo, una mujer hablando por teléfono con la voz temblorosa, otra sirviendo café en tazas de cerámica desparejadas. Me atendió una trabajadora social, joven, con mirada honesta. Me ofreció sentarme. Le expliqué, sin rodeos, que quería hacer una donación, una parte importante de mis ahorros. Me preguntó si quería permanecer anónima. Le dije que no era necesario. No buscaba reconocimiento, solo quería que el dinero sirviera para algo más que comprar paredes o objetos. ¿Quiere conocer el espacio?, me preguntó. Asentí. Caminamos juntas por los pasillos. Me mostró una pequeña biblioteca, una sala de juegos, la cocina donde las residentes cocinaban juntas los domingos. Todo tenía un aire de hogar precario, pero real. Me conmovió su dignidad sin pretensión. En uno de los salones, varias mujeres tejían en silencio. Una de ellas, de mi edad, levantó la vista y me sonrió. Me senté a su lado. No intercambiamos nombres, solo agujas e hilos. Después de un rato, sin planearlo, empecé a hablar. Les conté que me llamaba Inés, que fui maestra en una escuela rural, que estuve casada con un hombre bueno que murió joven, que crié a un hijo al que quise más que a mí misma, que durante años creí que amar era desaparecer, que cuando intenté recuperar mi voz ya no había quien la escuchara. Ellas no dijeron nada, no hacía falta. Una joven, con marcas recientes en la piel, me ofreció un trozo de bizcocho. Otra, con ojos tristes, me dio un abrazo al irme, uno breve, pero sincero. Al salir, el aire tenía otro peso, como si el mundo se hubiera vuelto más grande, pero también más leve. En casa abrí el sobre por última vez. Firmé el cheque con manos firmes. No temblaban. Ya no. Llamé a la trabajadora social y confirmé la transferencia. No hice fotos. No lo compartí con nadie. Pero esa noche dormí profundamente. No porque el gesto me hiciera mejor persona, sino porque entendí algo que me costó una vida entera aprender. Que sanar no siempre es volver a ser quien eras. A veces, sanar es permitirte ser quien nunca pudiste. El mar siempre me pareció inmenso, inabarcable, a veces amenazante. Durante muchos años no me acerqué, me quedaba lejos, aunque solo fueran unos kilómetros. Era como si mi cuerpo no quisiera exponerse a tanto horizonte. Pero aquel día caminé hasta la playa de Ascorri con paso firme. Había dejado Bilbao atrás con una mochila ligera y una bufanda de lana que Lucía me tejió hace siglos. El cielo estaba nublado, pero la luz era suave. Gris perla. Silencio de domingo. Me senté sobre una roca, dejando que el viento jugara con mi pelo. No tenía prisa, no tenía destino. Solo quería estar allí, respirar sal, escuchar el rugido del agua golpeando las piedras, como si intentara contar una historia que nadie termina de entender. Recordé la última vez que fui al mar con Daniel. Tenía 9 años, llevaba un cubo rojo y buscaba conchas para su colección imaginaria. Yo llevaba una libreta donde garabateaba frases que nunca mostré a nadie. Frases sobre la vida, sobre el miedo, sobre el amor. Palabras que ahora vuelven una por una, como esas olas que rompen con la misma insistencia, sin pedir permiso. Cierro los ojos. El viento es fuerte, pero no me dobla. Las lágrimas no vienen, ya no. En su lugar, una certeza. No me rompí el día que encontré mi carta en el buzón. No me rompí el día que dejé la casa. No me rompí el día que di ese cheque. Me rompí mucho antes, en pequeñas traiciones que me hice a mí misma, en los silencios que tragué,
En los sí que dije queriendo gritar no. En las veces que me llamé egoísta solo por querer respirar sola 5 minutos. Pero lo hermoso no es no romperse. Lo hermoso es saber recogerse, reunir los pedazos, aceptar que ya no encajan igual y aún así, seguir. Me levanto, me quito los zapatos, camino hacia la orilla. El agua está fría, pero no me asusta. Las olas llegan hasta mis tobillos y retroceden y yo sigo ahí, inmóvil pero viva. Siento mi cuerpo, cada parte. Siento el peso de los años, pero también una levedad nueva, como si al fin me perteneciera. Saco de mi bolsillo una piedrita blanca. La recogí del jardín del refugio. Me la dio una niña de 6 años, con una trenza mal hecha y ojos enormes. Me dijo, es mágica. Si la lanzas al mar, pide un deseo. No creo en la magia, pero sí en los gestos. Lanzo la piedra. No pido nada. Solo agradezco. Gracias por la vida, por el dolor, por el coraje, por cada paso torpe que me trajo hasta aquí. El mar no responde, pero eso no importa. Lo escucho todo igual. Me envuelve, me sostiene. Por primera vez, no busco dirección, solo camino. Dicen que nadie se salva solo, que todos necesitamos una mano, un refugio, una palabra. Pero lo que nadie te dice es que a veces no hay manos, no hay refugios, no hay palabras. Y aún así, sigues respirando. Yo respiré una y otra vez, incluso cuando dolía. Incluso cuando no encontraba sentido a levantarme de la cama o a preparar una cena para nadie. Durante mucho tiempo, confundí el amor con el sacrificio. Creí que amar era desaparecer un poco cada día. Ceder espacio, tiempo, cuerpo, voz, hasta quedarme solo con la sombra de lo que fui. Ahora lo sé. Amar no es desaparecer, es sostener. Sostener sin vaciarse. Yo no supe hacerlo y nadie me enseñó. Por eso viví la vida como una deuda. Como si siempre tuviera que devolver algo, a mi hijo, a mi marido ausente, a la sociedad, a una idea de buena mujer que nunca me consultó si yo quería hacerlo. Pasé años esperando que alguien viera mi esfuerzo, que alguien me dijera, te veo, gracias. No por vanidad, sino por cansancio, porque ser invisible agota, porque hacer todo bien y aún así no ser suficiente desgasta hasta los huesos. Un día entendí que ese alguien tenía que ser yo. Fui yo quien me vio llorar a escondidas en el baño. Fui yo quien me preparó sopa cuando no tenía fuerzas ni para hablar. Fui yo quien escribió cartas que nunca envió, solo para recordar que aún tenía palabras dentro. Fui yo quien, con miedo, con dudas, con el alma rota, se atrevió a decir basta. Y por eso puedo decirlo hoy, sin rabia, sin culpa, sin tristeza. Nadie me salvó. Me salvé yo, porque entendí que el amor propio no es egoísmo, es memoria, es justicia, es raíz. No se trata de olvidarlo todo ni de renunciar a lo vivido. Se trata de mirarlo de frente y decir, esto también soy yo, incluso lo que dolió, incluso lo que callé. He vuelto a mí en trozos, en pinceladas torpes, en paseos sin rumbo, en tardes de té con una amiga nueva, en la risa inesperada, en la ternura de una niña que me regaló una piedra blanca. En la decisión de dar sin esperar nada a cambio. Mi historia no es única, pero es mía. Y si alguien, algún día, se sienta frente al mar como yo lo hice y siente que no puede más, ojalá recuerde esto. El dolor no es el final, solo es un cruce. Y el amor que no supiste recibir, puedes empezar a dártelo tú, porque mereces existir. No solo para otros, también para ti. Así que sí. Al final, no vino nadie para rescatarme, pero no importa, porque aprendí a tenderme la mano, a recoger mis pedazos, a nombrarme sin miedo, y eso, lo juro, también es una forma de amor verdadero. A veces me preguntan si volvería a hacerlo todo igual, si sabiendo lo que sé hoy, volvería a entregarme de la misma forma, a priorizar a mi hijo, a callar tantas veces, a renunciar a mis sueños por otros. Y la verdad es que no tengo una respuesta única, porque hay días en los que lo haría sin dudar. Porque lo hice por amor. Porque ver a Daniel sonreír, verle caminar tras el coma, o escucharle decir, mamá, por primera vez, después de meses de silencio, era suficiente. Pero hay otros días en los que me duele haberme olvidado tanto de mí. Días en los que miro fotos antiguas y no reconozco mi rostro. Días en los que pienso en la clase de pintura que abandoné, en el viaje que no hice, en las palabras que nunca escribí. Y lloro, no por nostalgia, por reparación, porque una parte de mí quedó congelada en el tiempo.
esperando que alguien viniera a decirme que estaba bien ser yo, que estaba bien tener deseos propios, que no tenía que pedir permiso para existir. Esa parte se está descongelando ahora, lentamente, con cada pincelada, con cada paseo junto al mar, con cada conversación trivial con Elena, con cada silencio que ya no me asusta. He aprendido que la libertad no siempre es ruidosa. A veces es una habitación pequeña donde nadie interrumpe tus pensamientos. A veces es un cuerpo que ya no necesita justificarse. A veces es simplemente despertarte una mañana sin miedo. Antes, el miedo era mi lengua materna. Miedo a fallar, miedo a decepcionar, miedo a quedarme sola. Pero resulta que la soledad no es enemiga, es maestra. En ella encontré mi voz, una voz que no grita, que no exige, que no pide perdón por sentir. Una voz que me dice cada vez más claro: Inés, estás viva, y eso basta. Así que no necesito finales grandiosos, ni reconciliaciones perfectas, ni palabras de perdón que nunca llegaron. Lo que necesito, lo que tengo, es esto, este ahora, este presente imperfecto, este cuerpo cansado pero honesto, este corazón que aún se atreve a amar, de otra forma, más lenta, más sabia, más mía. Y si alguna vez alguien me recuerda, espero que no sea por haberlo dado todo, sino por haber aprendido, aunque tarde, a darme algo a mí también. Porque no es egoísmo sanar, es justicia. Y la justicia, a veces, empieza por mirarte al espejo y decirte: te creo, te abrazo, te pertenezco. Yo, Inés, me pertenezco. Y por fin, puedo decirlo sin miedo.